No, estaba saludando, Pacho. Bueno, muy buenos días. La Universidad Pontificia Bolivariana y el programa de Historia les da la más calurosa bienvenida a la conferencia de cierre de la Cátedra de Historia UPB en su ciclo 2024-1, El mundo a los 35 años de la caída del muro de Berlín. En la mañana de hoy tendremos la cuarta sesión de nuestro ciclo con la conferencia El rock a los 35 años del concierto del muro de Berlín, a cargo de nuestros docentes, la doctora Claudia Bendaño y el magíster Ramón Arturo Maya Gualdrón. Saludos a los docentes y estudiantes, así como al público en general que nos acompaña de forma presencial en el auditorio Juan Pablo II del Ecocampus de Laureles, así como a todas las personas que disfrutarán de esta charla a través de canales virtuales. El 9 de noviembre de 1989, el mundo presenció un hecho que hasta hacía pocos meses parecía imposible. Miles de habitantes de la Berlín Oriental se abrazaban con sus vecinos y familiares de la Berlín Occidental. Se rompía uno de los límites más simbólicos y estrictamente resguardados por más de 4 décadas, que cortó en dos no solo a la ciudad, sino a la sociedad alemana en medio de la Guerra Fría. La caída del muro no solo implicó desenclavar una isla del mundo occidental que se encontraba encerrada en medio de la República Democrática Alemana, RDA, sino el reunificar una nación alemana que habían tratado de dividir política, cultural y económicamente desde los aparatos de propaganda de Occidente y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, URSS, sin contar con que, como dirían en la banda sonora de la icónica película argentina Tango Feroz, el amor es más fuerte. Más allá de los dolores y las pérdidas, que no fueron pocas, los alemanes se concentraron en un proceso de integración que para el 21 de julio de 1990 fue celebrado por todo lo alto con el concierto Live in Berlin, hoy recordado como el concierto del muro de Berlín. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se conserva? ¿Y qué ha cambiado con la cultura del rock tras casi 35 años de este icónico evento? Hoy los invitamos a reflexionar al respecto, al lado de nuestros estimados profesores Claudia Bendaño y Ramón Arturo Maya. Claudia Bendaño es historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en filosofía con énfasis en ética y doctora en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y Ramón Arturo Maya Gualdrón es historiador de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en estudios políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana y candidato a doctor en filosofía de esta misma institución. Tras su ponencia, abriremos un espacio para las preguntas del público presente, pero por favor pido que recibamos con un fuerte aplauso a Claudia y a Ramón. Más allá del libreto, y dándole un saludo muy especial a nuestra coordinadora del programa de historia, el semestre pasado no cerramos el ciclo por una justa razón. No merecía cerrarse sin público, sin tener la oportunidad de convocar en nuestra universidad. Por eso es el cierre del 2024-1, un cierre esperado. Así que Claudia y Ramón, por favor, háganos felices. Muy bien, entonces reciban un muy cálido saludo a todos ustedes, los que están hoy aquí en este muy agradable y rockero, diría yo, auditorio de la UPB, el Juan Pablo II, seguramente al Papa Juan Pablo II, que en esta época del concierto en Berlín era el Papa. Todas estas manifestaciones modernas mucho le gustaron. Saludo pues muy cordialmente a Margarita, a Diego, por supuesto a los asistentes, a Elkin Agudelo, quien nos acompaña hoy, uno de esos rockeros pues que nunca van a desaparecer de la faz de la tierra.
Les voy a compartir más o menos el esquema que nosotros vamos a seguir para hacer, digamos, como el análisis de lo que significó la caída del muro, el contexto histórico. Quisiera también decir ahí que una de las cosas más agradables que pueda uno tener como historiador, y yo sé que Claudia comparte este sentimiento conmigo, es hablar con los historiadores de la UPB, ¿no es cierto? Y en general hablar con historiadores, porque hay cosas que a nosotros, digo yo, como historiadores nos corresponden y es como reivindicar los contextos históricos, ¿no es cierto? Porque ustedes saben muy bien que a la hora del té muchas veces se reconstruyen y maquillan los hechos históricos con el fin de apuntalar ideologías o tesis o poderes, ¿no es cierto? Pero sabemos nosotros que los historiadores tenemos un enamoramiento con el tema de la objetividad, por difícil que sea. Intentamos hacer que el pasado hable, como nos lo enseñó George Duby, a partir de esos rasgos a veces muy escasos que el pasado nos deja, ¿no es cierto? Y ahí cuando hablamos de contexto, estamos intentando trascender, aunque sea difícil, lo ideológico y los intereses particulares o los intereses de una clase o los intereses de una sociedad o de un Estado. Con estos temas son montones los intereses, ¿no es cierto? Entonces quiero decirles eso, es muy agradable hablar con historiadores, también con estudiantes universitarios de todas las facultades que puedan estar acá, y es, digamos, trabajar ese asunto del contexto. Entonces, el rock a los 35 años del concierto del Museo del Muro de Berlín. Entonces, en el contexto, pues indiscutiblemente hay que intentar, digamos, como plantear asuntos pertinentes a propósito de la Guerra Fría. Nos va a interesar el tema de los jóvenes, sobre todo como por la fuerte tensión que siempre tienen los jóvenes entre lo que es la vida del arte, entendido de su manera más infinita, y todas las tensiones de la sociedad contemporánea que yo ahí denomino de consumo. Un tercer punto que es muy clave es Robert Waters, cómo aparece en escena después de la caída del muro. Y claro, uno se tiene que hacer la pregunta porque una obra que era del 79 de Wall casó perfecto en esa transición 89-90, que fue cuando cayó el muro de Berlín. Entonces, ¿qué es lo que tiene de Wall? Y me permito, pues, en este caso sí mencionarlo, la crítica al tema de la guerra, que creo que es muy pertinente hoy más que muchas otras épocas de la historia. Coloca un interrogante muy fuerte sobre la educación ejercida con autoritarismo y por intereses específicos. Normalmente ese tipo de educación disuelve mucho la historia. Esta obra alerta mucho sobre el surgimiento de los fascismos. No han muerto y considera los horizontes y límites de la juventud. Entre ellos, pues colocamos el tema del mundo de las drogas. Hay un entorno de rock que va entre el 73 y el 91. ¿Y qué pasó con el mundo después de la caída del muro? Y terminamos, el último puntico ahí para nosotros es muy importante, cómo el rock sigue cantando al mundo y a la libertad. Bien, entonces esa es, digamos, como la propuesta que traemos o el planteamiento que les vamos a hacer. Y pues entonces arranquemos con ese tema de la Guerra Fría. Vamos a intercalar con música que se corresponde pues como con aquello de lo que estamos hablando. Entonces, Guerra Fría, siempre que Claudia y yo pensamos en una charla de este estilo, siempre nos ocupa mucho la idea de plantear lo que como historiadores hemos logrado dilucidar. Y yo plantearía la primera idea y le pasaría la palabra a Claudia, y es que quizás el concepto, creo yo, más fuerte que hay sobre la Guerra Fría en términos generales en el mundo es que fue una época de tensión por la amenaza atómica o nuclear, fundamentalmente entre las dos superpotencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y en ese tema habría que resaltar el concepto de Segunda Guerra Mundial y dentro del concepto de Segunda Guerra Mundial hacerse la pregunta de por qué esas dos potencias salen, digamos, como tan fortalecidas. Eso es, digámoslo así, como lo general, lo tradicional. ¿Cuál es nuestro planteamiento? Empiezo de atrás para adelante.
En la Segunda Guerra Mundial, efectivamente, esas dos superpotencias fueron responsables de poder derrotar un régimen muy fuerte que fue el nazi, el de Adolfo Hitler. Pero creemos, cuando hacemos análisis, que realmente el gran gasto lo hizo la Unión Soviética con la marcha de las tropas prácticamente desde las goteras de Moscú hasta el búnker de Hitler en Berlín, en la Potsdamer Platz, donde se celebra este concierto. Es decir, los soviéticos jugaron un rol trascendental. Sin ellos, creo que estaríamos hablando alemán, por decirlo así, de una manera muy ligera. O sea, no es el desembarco en Normandía, digamos, como ese gran ícono, a pesar de que ese fue un esfuerzo fastuoso. Y la Guerra Fría fue una tensión instalada por poderes políticos porque les permitía esa tensión o paranoia mantenerse en el poder. Entonces lo voy a decir en términos de Hobsbawm. A quienes más les sirvió el contexto de la Guerra Fría fue a John F. Kennedy y a Nikita Khrushchev, porque con eso apuntalaron su poder. Ahora lo voy a decir un poco más coloquial. Es muy improbable que las dos superpotencias se hubieran agredido con energía atómica. Eso no iba a pasar. De hecho, Mao lo decía como con mucha claridad. Qué bien que los norteamericanos y los rusos se agredan, porque sobrevivirán 800 millones de chinos y repoblarán la tierra. Y tenía razón. O sea, ellos no se iban a autoeliminar. Entonces, esa es una cuestión muy común del mundo contemporáneo, del poder. Instalar la paranoia, el miedo para fortalecer el poder. Ese fue el contexto de la Guerra Fría. No iban a arrasar el mundo, pero atemorizaron mucho a la gente y en lugar de ciudadanos tuvieron gente muy asustada. Y la práctica se conserva hasta el mundo de hoy. Entonces, he ahí pues como un concepto inicial sobre Guerra Fría. Buenos días. Para algunos, sobre todo estoy viendo rostros que vieron conmigo Historia Universal 4 contemporánea, esto es repetición. Se podría hacerles un examen. Básicamente, en términos de lo que está diciendo Ramón, hay que pensar en una situación específica y clara. Somos occidentales y como occidentales hemos recibido toda una inmersión en lo que es la cultura occidental y dentro de esa cultura occidental hay una hegemonía que son los Estados Unidos. Por ello, a pesar de que aparezcan los historiadores franceses, tengamos los historiadores británicos y tengamos otra gran cantidad de historiadores, la visión de la Guerra Fría siempre es de una u otra manera los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial, derrotaron al malo de Adolfo Hitler en Alemania, pero esos aliados se piensan siempre con Estados Unidos a la cabeza y se les olvida algo. Hay un aliado también. El hecho de que después, de una u otra manera, la gente los considerara los enemigos, pues que de una u otra manera se tenían que matar el uno al otro, como ya escuchamos a Ramón, no se iban a matar. A la gente se le olvida que hay un aliado que es determinante, y ese aliado era la Unión Soviética. Sin la Unión Soviética, como dice Ramón, y sin el Ejército Rojo, el avance que se hizo en la parte este de Europa no se hubiera podido hacer esa especie de torniquete con el cual cerraron Alemania. Quiero que lo piensen. Los aliados, cuando pensamos en los británicos, en los franceses, en los mismos Estados Unidos, tan grandilocuente, son los que están por el frente de la parte occidental. La parte oriental es casi responsabilidad única de la Unión Soviética. Que tenemos al mundo checo, sí, la República Checa. Que tenemos a los polacos, sí, tenemos a una gran cantidad de gente que va a hacer la resistencia. Pero realmente quienes van a liderar el movimiento van a ser los soviéticos. Este ejército rojo que avanza a una gran velocidad y arrasando con todo es una versión para Occidente, porque se nos olvida decir que también los mismos occidentales van a arrasar con todo. Para ponerles un pequeño ejemplo, siempre se nos dice que por donde pasó el Ejército Rojo en su avance hacia Alemania, lo que hizo fue violar a las mujeres, matar a los niños, matar a ancianos y derrotar a los ejércitos que ya se estaban rindiendo. No voy a decir que no es cierto, pero ¿por qué se nos olvida que un mundo británico con una fuerza aérea muy espectacular se dedica a bombardear ciudades como Dresden, como Bremen, ciudades que eran netamente culturales, estudiantiles e incluso teológicas, y fueron arrasadas por más de 50.000 toneladas?
Cuando uno dice 50 toneladas es mucho, pero 50.000 toneladas de explosivos durante 15 días sobre las ciudades que se habían rendido. ¿Se nos olvida ese pequeño detalle de los británicos? Alguna vez escuché a alguien decir que era que estaban lo suficientemente heridos y tenían que vengarse de los bombardeos que habían ocurrido en las ciudades inglesas. También pensemos que eso era para lado y lado. Esa guerra fría, de una u otra manera, aparecen los ganadores y los perdedores. Y naturalmente los ganadores van a ser los aliados. Pero ¿quiénes tienen la capacidad para reconstruir el mundo? Fundamentalmente los Estados Unidos, que no tienen que reconstruir absolutamente nada en su territorio. Su parte continental no fue atacada. No tenía que reconstruir una industria, ni carreteras, ni ciudades. Como dicen comúnmente, y lo cita Erich Hobsbawm en Historia del siglo XX, Estados Unidos solo perdió personas. Suena horrible, pero se podían reponer. Mientras que la Unión Soviética sí había recibido una destrucción muy grande, especialmente en la parte de la Europa del Este de esa Unión Soviética. Sin embargo, el argumento es exactamente igual. Tienen un territorio tan grande que si pensamos en lo que se destruyó en la Unión Soviética, no es realmente tan importante. Pero fueron ciudades, ciudades importantes, pero inmediatamente nos dicen, sí, pero los prisioneros alemanes que fueron llevados a esta zona fueron tratados como esclavos en los Gulag para reconstruir las ciudades. En la guerra no hay vencedores, todos pierden. Y todos realmente fueron responsables de una gran barbarie. Pero son estas dos potencias que fueron aliadas, no amigos, como les decía a los estudiantes. No quiere decir que sean amigos, tenían el mismo enemigo. Eso es otra cosa. Tenemos un mismo enemigo y nos unimos para derrotar a ese enemigo que es Alemania. La construcción de estos dos, digamos, enfrentados para organizar el mundo, para crear un orden mundial. Ninguno está dispuesto a ceder ante el otro. Están dispuestos así a repartirse el mundo como si fuera una torta de chocolate a ver qué pedazo le toca a cada uno. Pero también crearon dos expectativas, conocidas como la pesadilla apocalíptica, una de ellas, y la otra la pesadilla maquínica. La pesadilla apocalíptica es aquella donde alguien va a hundir un botoncito y van a salir las cabezas nucleares disparando y va a empezar la Tercera Guerra Mundial, de la cual no sobreviviría el planeta. Esa era una pesadilla muy frecuente para los que crecimos en la década de los años 60 y 70, ya somos viejitos. Recordaremos infinidad de películas, programas de televisión que se basaban en este hecho. Alguien incluso que cuidaba el famoso botoncito rojo tenía mucho sueño, se apoyaba y por accidente se disparaba uno de estos misiles y empezaba la Tercera Guerra Mundial, que sería de carácter nuclear. La pregunta ¿era tan evidente? Todas las películas de Hollywood aparece el botoncito rojo, la palanquita cuidada por una cantidad de gente con llaves para que nadie la pueda obturar. Nos muestran a un presidente de los Estados Unidos en todas las películas de ciencia ficción. Aparecen cuando tienen que evacuar la Casa Blanca, el presidente llevando una maleta donde lleva los códigos para las bombas nucleares que serán disparadas. ¿Se imagina uno cargar una maletica donde puede destruir el planeta, donde están los códigos para hacerlo? La condición es que era bastante rentable manejar y seguirá siendo rentable manejar el mundo a partir del miedo a que pueda ocurrir un holocausto y un holocausto de carácter nuclear. La segunda pesadilla pareció atormentarlos menos y era la pesadilla maquínica. La idea es que los avances en la tecnología harían que las máquinas cada vez tuvieran mayor autonomía y nos convirtieran en sus esclavos. Esa era una pesadilla en la década de los años 50, en los 60 e incluso en los 70. Sin embargo, se diluyó. Y hoy hablamos con una tranquilidad sorprendente de la inteligencia artificial que puede hacer incluso nuestros trabajos en la universidad mejor que nosotros, que puede gobernar y hacer el mundo, pero ya no nos parece tan pesadilla, pero era parte de las formas que se construyeron en la Guerra Fría. En esa Guerra Fría y en esa distribución del mundo, hay una distribución que realmente, si uno lo piensa con detenimiento, puede quizás ser muy subjetivo lo que voy a decir, pero es vergonzoso lo que se hace. Berlín, la capital de Alemania. Berlín, una ciudad que se sentía orgullosa de su pasado, de un pasado bastante remoto, e incluso que fueron capaces de frenar en el Limes, en el Rin, a los romanos. Los romanos no pudieron pasar más allá del Rin. Se sentían altamente orgullosos porque de una u otra manera habían frenado a uno de los grandes imperios de la historia. Berlín, con un pasado glorioso, termina dividida como un pastel donde se le dice a cada uno de los vencedores qué pedazo le corresponde.
Como si cogieran la ciudad de Medellín y dijeran desde la calle 30 hasta la 33, entre la 80 y la 70 para tal país, de la 70 hasta la 50 en Junín y también entre la 30 y la 33 para otro país. Le preguntaron a sus ciudadanos, a las personas que lo habitaban, nadie. Preguntaron cómo iban a reconstruir una ciudad que fue asolada no solamente por el ejército rojo soviético, sino por la entrada de los aliados mismos, que la convirtieron casi que en una especie de sedazo, desbaratada por completo. Se repartieron la ciudad inicialmente entre 6 vencedores, pero finalmente quedó una parte francesa, una británica, una norteamericana y otra del mundo soviético. Y allí, en esta capital, no solamente la dividieron, sino que esa capital quedó en la parte de lo que llamaron Alemania Oriental, porque la Alemania Occidental básicamente tendría que tener otra capital. Entonces, ¿dónde se concentran y qué intereses se concentran? La que vamos a llamar la Alemania Occidental es la Alemania Federal. Una Alemania federal con una intromisión directa y clara del mundo británico, de incluso el francés, un poco más, digamos, difuminado, y el norteamericano en una fuerza gigantesca. Mientras que en la Alemania Oriental, con una Berlín dividida para el orgullo alemán, para golpear con fuerza ese orgullo alemán, por eso se hace eso con la ciudad de Berlín, está el mundo soviético en la República Democrática de Alemania. Sin embargo, no son capaces de quedarse quietos. La pregunta es, ¿por qué siempre parece ser que los malos son el mundo soviético? ¿Quiénes empiezan a buscar pleito y empiezan a crear unas condiciones con la economía y fundamentalmente con la moneda? Cambian la moneda. Y ya no es el marco imperial, sino que se convierte en un marco más de carácter occidental y empiezan a crear unas condiciones económicas. Los Estados Unidos lideran esta posición para empezar a crear un mundo de reconstrucción de esta Alemania. Mientras que la Alemania Oriental no tiene las condiciones económicas, una Unión Soviética metida en problemas, porque están metidos en problemas en su misma reconstrucción y en sus condiciones económicas, el famoso salto adelante estaba llevando a cabo, digamos, unos estragos gigantescos en esta economía, por lo tanto no se iban a preocupar por esta Alemania. Las diferencias eran tan claras entre las dos Alemanias que se podrá vivir incluso en el concierto del muro. ¿Por qué? Si recuerdan, o algunos de los que sepan un poquitico de este concierto del que vamos a hablar, muchos de los problemas que hubo fueron de carácter técnico. Se nos olvida que esta Alemania donde se realiza es una Alemania que no tenía los desarrollos económicos, ni políticos, ni sociales, ni siquiera tecnológicos que tenía la otra Alemania. Sí para los instrumentos de guerra, pero no para lo otro. Realmente, la primera línea que se marca para separar las Alemanias la hace la Unión Soviética tratando de impedir que la parte económica de la Alemania, digamos federal, termine metiéndose tanto que los termine expulsando a ellos. Era una manera para mantenerse allí y para mantener el mercado, especialmente el mercado negro de la Alemania federal que se estaba metiendo en la República Democrática de Alemania, mantenerlo por fuera. En otras palabras, ¿el muro de Berlín es ideológico? Sí, claro que sí. Dijeron al menos los soviéticos, dijeron que lo construyeron en el 61 para detener el avance del fascismo. Pero si uno lo rastrea un poco más, como desafortunadamente ocurre en muchos hechos históricos, encontrará las respuestas en el bolsillo. Realmente eran dos visiones económicas que están peleando y no les importa a quienes se llevan por delante. La primera marca la hacen en el año de 1954 para que el mercado negro de Alemania Federal no entre en la Alemania democrática. Y esa marca es el limes romano. No entrarán y no pasarán por acá. Bueno, muy bien. Entonces, para apoyarnos ahora en la música, vamos a escuchar esa obra que le da inicio a este concierto que, como lo ha planteado Diego y Claudia, tiene su inicio por allá, se realiza en 1990, ¿no es cierto? El concierto por la caída del muro, que fue en el 89, 8 meses después, unos meses después, viene el concierto. Vamos a escuchar la obra con la que se inaugura el concierto. Mm, ya no lo encuentro acá, pero bueno, vamos a escuchar esta obra que igual nos va a servir bastante. No, no tenemos la mayoría de las canciones, entonces vamos a trabajar con YouTube. Pesos al día. Entregarás 16 sobres de alimento terapéutico cada mes en los departamentos.
Grew up when there was years, children, and me. Boring vision, we teach losing everything I can't live the patterns. What have we here today? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody. The lad who reckons himself a poet. Money, get back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, fourth-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddie. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is 1 and whose width is 1 You don't need no education. We don't need to know what's trouble. Has nothing and rocks me. Leave there and in the lonely. Oh, it's just a brick kids now. Oh, you're just a brick kids now. Poems, everybody. The lad who reckons himself a poet. Yes.
Acre is the area of a rectangle whose length is 1 furlong and whose width is 1 cubit. Bueno, entonces, dos ideas, digamos como a propósito de esto que estamos tratando. La primera es rock. La tesis es esta: el origen del rock, digámoslo así, dentro de la historia clásica está por allá en 1967 con grupos como The Purple, por ejemplo, o como Black Sabbath. Ellos empezaron a producir esos sonidos que hoy denominamos rock, y la gran característica de esos sonidos es que son sonidos como de industria y de guerra, ¿no es cierto? Los que llegaron ahora temprano vieron, habíamos puesto War Pig de Black Sabbath, ¿no es cierto? Las sirenas. Bueno, la tesis nuestra es que el origen del rock está en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en ese acontecimiento que señaló Claudia, que se llama la Batalla de Inglaterra, cuando los alemanes bombardearon a los británicos, que estos se tuvieron que refugiar muchas veces en los túneles, en los sótanos, en el metro, y entonces esos sonidos, los hijos de estos adultos los convirtieron en música en el 67. Es, digamos, como una transmisión generacional. Y efectivamente, pues ahí, en lo que estamos tratando hoy, es protagónico Robert Waters. Él perdió, lo anoto, digamos, como al margen, al abuelo en la Primera Guerra Mundial y perdió al papá en la Segunda Guerra Mundial. En la película de The Wall, de Alan Parker, con la música de Pink Floyd, de esta obra, The Wall, yo tengo la sensación de que la gente escucha mucho la obra, pero la gente no ha visto mucho la película. Eso pues tampoco es un problema, pero es muy rico la película y poderla ver completa. En la película, el papá está llamando por teléfono a una trinchera y le cae una bomba y muere. Waters, pues digámoslo en buenos términos, nunca superó eso y se convirtió en un luchador por la paz, además muy contestatario y por lo tanto muy incomprendido. Y para darles una idea de su capacidad contestataria, él, por ejemplo, no le pasa media al Estado de Israel. Entonces ya se imaginan todo lo que los israelíes dicen de él, empezando por antisemita, que no lo es, pues, por supuesto. Pero en fin, entonces cuando hace estas obras son esos aviones, son esas bombas, son esas industrias. Por eso en War Pig se escuchan sirenas y el rock es la reproducción de los sonidos de la guerra. Por eso la guerra es el rock nace por allá en la batalla de Inglaterra y se consolida en esa generación que sucedió a los combatientes de la Segunda Guerra Mundial, más o menos en el 67. La otra idea es Alemania, los alemanes, o sea, aquí el asunto es importante. Yo no soy de esos historiadores que le dan tanto valor al asunto de la cultura como un asunto que trasciende y que nos hace la cultura paisa. No, yo creo más como en la capacidad de trabajo, en la capacidad de diálogo, en las interconexiones. Y cuando hablamos de Alemania, efectivamente estamos hablando, y seguramente los alumnos de Claudia lo recordarán por sus clases, que disfrutan mucho de geopolítica, digamos como tradicional, ¿no es cierto? No sé cuál es el geopolitólogo que dice que el que controla el corazón de Europa controla el mundo, ¿no es cierto? ¿Quién es Claudia? No me acuerdo. Mackinder. Y entonces, claro, es cierto, y la idea de Alemania está en el corazón de aquel dinámico globo, en el corazón que puede permitir controlar el mundo, ¿no es cierto? Entonces la posición geoestratégica de Alemania es importante y su correlato antagónico siempre va a ser la Unión Soviética. Y creo que este mismo señor Mackinder sostenía: controle Alemania y controle los recursos rusos y tendrá el planeta. Creo que lo siguen intentando, ¿no es cierto? Creo que siguen intentando el control sobre Alemania para poder controlar a Rusia, pero bueno, la historia se ha presentado de otra manera. Y cierro, digamos, como esta reflexión sobre Alemania, que es un tanto geoestratégica, con un asunto cultural que eso lo dejo pintado. Günter Grass, el escritor alemán, premio Nobel de Literatura, entre otras, muy criticado porque perteneció a las juventudes alemanas, como el Papa Ratzinger. Pero yo quiero decirles como historiadores, para el 41 y el 42 no había opción, punto. O sea, usted no tenía opción de decir: soy un joven universitario que no quiere ser juventud hitleriana. Si usted no tiene posibilidad, ¿no es cierto? Esa es una característica clara del fascismo, por eso lo criticamos tanto. Muy bien, entonces Günter Grass
dice que hay más o menos unos 300 millones de norteamericanos para cuando escribía, más o menos unos 200 millones de brasileros, más o menos unos 90 millones de alemanes y más o menos unos 1.600 millones de chinos. Bueno, la pregunta que nos hace él, piénsenla un momentico, es 2 guerras mundiales lideradas por Alemania, entre comillas, pues lideradas, o sea, Alemania está ahí, y son solamente 80, 90 millones. ¿Qué tal que hubieran sido 1.600 millones de alemanes? Ese es el planteamiento, pues, de Hobsbawm y de Günter Grass. O sea, es una cultura muy fuerte en la que la palabra grupo desata cosas inmanejables. Recuerden, o si no, vean la película La Ola, para hablar de un tema, autarquía, terminan todos hablando de fascismo. O sea, hay una propia, por eso Nietzsche dice, pobres los alemanes que siempre tienen esa gran necesidad del calor de establo, Nietzsche, no Ramón Arturo. Y que también dice él, claro, Lutero los sacó de la sacristía, pero les metió una sacristía en el corazón. Por supuesto, tiene un millón de cosas buenas, pero como estamos hablando de cosas que llevan a la guerra, hay que señalar ese par. Y la tercera, la juventud. Y entonces las charlas de Claudio y yo tienen una particularidad, es que son muy fractales, o sea, es imposible irse en línea con el programa. Entonces, en ese programita que les presenté al comienzo, por allá cuando nos preguntamos por qué De Waal casa con lo de la caída del muro de Berlín, y les decíamos, ¿por qué pone planteamientos duros sobre asuntos como, por ejemplo, la educación disciplinaria? Claro, el profesor le pega a él porque él está escribiendo poesía en la clase de matemáticas. Y si algo quieren los profesores de matemáticas es que lo respetemos hasta el miedo, ¿no es cierto? Y entonces, claro, este otro no tiene miedo de averiguar qué es un acre, de no saberlo, y está escribiendo poesía y le pega. El arte, o sea, en medio del mundo de la productividad. Y entonces termino diciéndoles, esa letra que el chico está leyendo, escribiendo y que el profesor lee para ridiculizarlo, algo así como, ya soy muy rico, creo que me voy a comprar un grupo, un equipo de fútbol, viajo tanto en primera clase que ahora me voy a comprar un avión. Esa es la letra de Money, la canción de Pink Floyd. Entonces, The Wall, además de ser una fuerte crítica a la educación disciplinaria, a la eliminación del arte como posibilidad de vida para los jóvenes, también es una autobiografía de Robert Waters. Por eso Waters aparece en Berlín diciendo, yo quiero hacer el concierto aquí en Berlín. Un Waters que perdió a su padre en la Segunda Guerra Mundial, un Waters que es de una familia relativamente pobre, un hombre que siempre ha sido muy difícil, ¿no es cierto?, de una mentalidad muy fuerte, que al final terminó peleando mucho con David Gilmour y que cada cosa que hace Gilmour lo vuelve a trizas diciéndole ese ni la peor canciones de muñequería o que sea, es como lo que usted hace y que se ha negado sistemáticamente a reunirse nuevamente con Pink Floyd. Pero es, digamos, como un fuerte combustible en el buen sentido de la palabra, si es que esa palabra puede tener algún buen sentido, tal vez sí, de la juventud, de una juventud que sigue reivindicando el arte. Y eso me gusta decirlo a mí porque ustedes están en un ambiente de arte, pero muy pronto estarán en un ambiente en el que les digan, olvídate eso, que te pego, ¿no es cierto? Que es lo que hace el profesor. Quiero que lo piensen con los jóvenes que vamos a encontrarnos. No van a ser todos iguales. Vamos a encontrar, por ejemplo, un grupo de jóvenes que van a terminar hartos, hasta la coronilla, de que sus papás les sigan hablando de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, de cómo tuvieron que vivir, del hambre que aguantaron, del miedo que tuvieron. Y ellos dicen, no más, no queremos más, no vivimos eso más. ¿Por qué? Porque muchos de los que van a ser los grandes cantantes del rock de la década de los años 60 no tienen opciones. Las opciones, por ejemplo, para muchos de los británicos es terminar la secundaria porque es obligatorio por el Estado y no tienen posibilidad de hacer absolutamente nada más. Engrosar el mundo laboral en las fábricas para tratar de construir algo de esa economía. Mientras todos le dicen, no te tocó la época duro, no aguantaste hambre, no te tuviste que esconder. Muchos sí, recuerdan, claro que sí, porque yo tenía 4, 5, 6, tenía 10 años. El hecho de que no fuera un adulto no hace que no lo supiera, pero no podemos seguir hablando de esto. Tenemos que hablar de otro tipo de cosas. Pero al mismo tiempo encontramos otros grupos de jóvenes que incluso
esa memoria de su padre muerto, del que llama y no se puede escuchar la llamada, del saber que el cadáver ni siquiera podrá ser entregado, de que se convierte en cada vez más miserable la vida que tienen y no tiene la certeza de que alguien lo vaya a acompañar, es de muchos. Porque como dice Erich Hobsbawm en su texto Historia del siglo XX, el mundo británico perdió mucha de su población masculina entre los 19 y los 39 años, porque muchos murieron en los campos de batalla o desaparecieron en ellos, pero otros, los que regresaron, realmente regresaron vivos. En términos de Erich Hobsbawm, las palabras literales son, llegaron baldados, física o mentalmente. Hoy hablaríamos del estrés postraumático de la locura, pero la locura era general. El terror, el pánico, la violencia, la degradación de lo más sublime que pensaban que podía llegar a ser, que pasa en la guerra, no se les puede olvidar. Y ellos son los que van a educar a estos niños en sus pesadillas, en sus gritos, en su pobreza y en su miseria. Ellos van a vivir en esas casas estrechas, en esas casas donde la guerra está siempre, siempre presente. Y la única manera de escapar de los dos, del que no quiere saber nada más de la guerra, que no se hable más de ella, y el que escuchó todo el tiempo y que la guerra hace parte de él, como el de Roger Waters, de Pink Floyd, la única manera de escaparse es con el arte. Pero yo dije que eran tres grupos. Recuerden que el rock nace en dos lugares del Atlántico distantes, uno en Estados Unidos y otro en el mundo británico. Estos jóvenes del mundo de los Estados Unidos son los triunfadores, son los ganadores, son los vencedores. De ahí que se hagan no solamente series de televisión, películas, libros, textos, todos sobre la década de los años felices, esa década de los años de oro, los años 50, prósperos, ricos, poderosos, gigantescos, los dueños del mundo. Les parece también muy aburrido. Ya todo está decidido. Tenemos que triunfar, tenemos que ser ricos, poderosos y mandar. Me parece aburrido. No quiero hacerlo. Quiero hacer algo distinto. El arte se convierte en ese espacio distinto para los norteamericanos también. Y entre los norteamericanos y los europeos, especialmente los británicos, van a encontrar algo en común, la música. Y esa música no nace de la nada. Es una música que incluso está recuperando los sonidos, las voces de otros sones, de otros ritmos, de otra sangre y de otras pieles que vienen de otros lugares. Música que parece una combinación extraña donde se sumaban los cantos religiosos luteranos con los spirituals negros de los esclavos, música de jazz, pero también la música melancólica, triste de aquel que perdió a sus ancestros, que perdió su tierra, el blues. Toda esa música junta no podía ser ignorada y estos jóvenes quieren hacer muchas cosas, entre ellas no seguir la ruta marcada. Esa ruta marcada donde vamos a encontrar, por ejemplo, algunos de los cantantes de Black Sabbath diciendo, mi única opción es trabajar en la industria, en una industria como un obrero, en una industria donde puedo tener un accidente y perder parte de uno de mis dedos que necesito para tocar mi guitarra. Pues no pareció necesitarlo mucho para tocar su guitarra porque lo hace espléndidamente. Sin embargo, dentro de esa circunstancia, el otro dice, mi única opción es ir a la universidad, hacer una carrera y pagarla durante toda mi vida, puedo desempeñarme como un ejecutivo alto, muy rico y muy poderoso, que después tendré una úlcera, hipertensión, no sé cuántos embargos por mis diferentes esposas y una vida ya arreglada que tampoco me interesa. O vamos a tener una vida sin futuro porque el mundo se va a acabar en un holocausto nuclear. La única opción que queda es el arte. Y el arte, la mayoría de las veces, parece no ser suficiente. ¿Para quiénes? Para los adultos, para los mayores, para los profesores, para los padres. ¿De qué va a vivir? Con eso no se puede vivir. Y dentro del arte, una de las cosas fundamentales no solamente es la música, porque están las artes plásticas. Vamos a encontrarnos también en la literatura una gran cantidad de voces donde la juventud empieza a decir, hay que construir otro mundo. No en balde, la década de los años 60 es la década de las grandes revoluciones culturales. Y si lo pensamos, son las grandes revoluciones en el arte. No solamente la música, quiero que lo piensen, algo tan banal como la moda era también parte del arte. Contemplar los cuerpos, vestir los cuerpos y desfilar con ellos era una manera de hablar, pero también buscar unas formas de escape. Y esas formas de escape, de una u otra manera,
preguntaban por dónde está también en ocasiones esos cielos que eran de otro color, de otra forma y de otras particularidades. Sí, se perdió algo con la Segunda Guerra Mundial y fue precisamente eso, esos cielos azules. Pero veamos cómo empieza el concierto, lo empieza Scorpion, ustedes saben, grupo alemán, por lo tanto era muy significativo. Además, aunque ya había estado en Alemania Oriental, pues lo podían ver los jóvenes berlineses del Oriente, de la Berlín Oriental, como con más tranquilidad. Entonces, lo que Claudia ha planteado es como esa tensión que yo voy a metaforizar un poquito con el fenómeno actual venezolano, más allá como del asunto ideológico. Yo he visto en la televisión a muchos venezolanos en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bogotá, cuando escucharon el resultado, llorando, como si se, llorando, muy tristes por lo que estaba pasando. Muy bien, entonces la metáfora es lo mismo los berlineses, el dolor de que hay un muro que no les permite entrar en relación entre ellos. Es, yo lo llamo hoy, en este momentico aquí, como la angustia del ciudadano por el hecho político que no puede cambiar cuando no hay democracia. Veamos entonces cómo arranca el concierto. Como utilizamos YouTube, entonces ustedes saben que ellos eh, nos piden que les veamos las propagandas, pero nosotros no se las vemos todas. Claro que no me quiere cargar esta vaina y si bien. La plataforma. So yeah, thought ya might like to go to the show to feel the warm thread of confusion space cannot blow. Tell me something eluding your sunshine. Is this not what you expected to see? If you want to find out what's behind this light, you just have to draw your way from the skies. Oh,
Bueno, fueron más o menos 350.000 personas, como Claudia lo mencionó ahora, muchos problemas técnicos. Nosotros nos vamos a apoyar un poquito más como en los videos de The Wall. Y ustedes escucharon perfectamente el avión de combate, ¿no es cierto?, que está dejando caer sus bombas. Y también escucharon la voz del niño en la película, el avión que mata al papá y el niño que nace sin papá. Entonces, en último término, para la gente, ¿qué es la guerra? Y The Wall tiene ese como uno de sus temas centrales, por eso The Wall encaja también con la caída de un muro que representaba el, el impedimento a la libertad, la guerra como problema. Esta guerra como problema tiene la característica de que quiero que lo piensen de esta manera. Hablé de jóvenes que son norteamericanos, británicos, franceses, pero ¿qué pasa con los jóvenes alemanes? Los jóvenes alemanes lo tienen peor todavía, podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque se los señala como los responsables de la guerra, porque ellos son los que se supone que la iniciaron, pero son tan jóvenes los unos como los otros. Algunos de ellos atormentados también porque sus padres no hablan sino de ella, otros porque quieren escapar de ella o porque ella los marcó. Entonces vamos a encontrar jóvenes que incluso como los Scorpions, que es un grupo de rock alemán que es de mis favoritos, tiene la particularidad de que están de la República Federal de Alemania. Pero si la República Federal de Alemania vamos a tener a jóvenes alemanes que sueñan en la guerra como en una forma de desastre, quiero que se imaginen lo que es vivir en la República Democrática Alemana, donde las condiciones económicas no marchan tan bien como marchaban en la República Federal de Alemania, con una condición. En la República Federal de Alemania les llega la televisión de Occidente, les llega el mundo de consumo de Occidente, les llegan las noticias, les llegan las posibilidades incluso de meterse en otras formas de expresiones y tal vez escapar de esa concepción de la guerra. Parece ser que no ocurre lo mismo con la República Democrática de Alemania. Tenemos muy pocas noticias, pero lo que sí sabemos es que había una constante presión para señalarles que el mundo de Occidente era el enemigo, el mundo de Occidente era el fascismo, era esa forma que los iba a desviar y que los iba a disciplinar y convertir en lo que habían sido. De alguna manera tenemos, incluso les recomendaría el texto de Guerra y Matanza de Hanson Davis, donde nos va a mostrar cómo los jóvenes de la República Democrática Alemana, que de una u otra manera, aunque no pudieron escaparse ninguno de los jóvenes de ninguno del territorio alemán, de pensar que ellos, de alguna manera, eran los herederos de la culpa de la guerra, que parecía que la culpa siempre será del perdedor. Que hay perdedores japoneses, italianos, sí, pero los alemanes son la culpa de Occidente. Crecer siendo joven con la culpa de la guerra es también pensar que la guerra no solamente es algo desastroso, sino que desafortunadamente entenderla que ha funcionado como un negocio y que ese negocio tiene intereses económicos que parecen olvidar otros aspectos y como que el económico negocia con sangre y la sangre parece ser que tiene un peso bastante liviano. Dentro de esas circunstancias, quiero que piensen en ser un joven alemán, por ejemplo, en el caso de Schenkel, en el Scorpions, que una cosa es que uno, exactamente en el mismo año que cae el muro, pero que no esperaban que cayera el muro, está visitando el mundo soviético. Los dejaron entrar y les dejaron llevar un concierto y les dejaron que ese concierto de Scorpions con su aguijón chuzara a los soviéticos jóvenes que los esperaban de manera apasionada. Scorpions va a contar después de su gira cómo fueron seguidos por la KGB, cómo los persiguieron, y a ellos les parece divertido.
pero es que son jóvenes y dijeron que eran irreverentes, porque terminaron incluso en un concierto invitados donde detrás había una fotografía gigante de Lenin y ellos felices cantando allá su música. Y la idea que aparece con Scorpions y que de una u otra manera lo recuerda es que hay un lenguaje universal para los jóvenes y ese lenguaje universal es la música. Pero en la música hay un objetivo y hay una condición y esa condición es que muchas veces la guerra ha sido el tema de la música y de la música rock. Esa guerra como un recuerdo que se convierte casi en pesadilla para una persona como Waters cuando construye The Wall. La descripción que él hace es que de sus últimas giras estaba quedando de una manera cada vez se volvía más paranoico, más agresivo, y cuando se retira y construye The Wall es una cosa como una especie de catarsis. Y esa catarsis, que es de 10 años antes de la caída del muro, tiene una particularidad, es que es difícil montarla. Llevarla a cabo a escena es bastante complicada, requiere de muchas cosas. Se empiezan a agotar. Cuando empiezan a hacer cada vez más las fricciones entre Gilmour y Waters, donde Pink Floyd empieza a desmoronarse, la pregunta es, ¿cuándo más van a montar y van a llevar a cabo Wall? ¿Cuándo van a apuntar la pared, la ópera completa? Y una respuesta de Waters un poco irreverente, tal vez para quitarse a la gente de encima, fue cuando se caiga el muro de Berlín. Lo que no se imaginó es que se lo recordarían a la caída del muro de Berlín. Y le recordarían, usted dijo que la volvería a montar a la caída del muro de Berlín. Pues resulta que Scorpions en el mundo soviético también decían, ¿cuándo volverán ustedes? Les preguntaban los fanáticos que llenaron estadios, que llenaron cafés para escuchar rock alemán en Rusia. Pues en la Unión Soviética, pero eran rusos, pero había gente que venía de otras regiones de la Unión Soviética, gente que atravesaba casi que todo un territorio asiático para escucharlos. ¿Cuándo van a volver? Cuando caiga el muro. Y volvieron cuando cayó el muro. Parecían estar jugando con las palabras, como que eso no va a ocurrir, pero lo pensaban. Hay una característica. Al pie del muro, que está en la plaza de Potsdam, al lado está una de las puertas más emblemáticas que se llama en Berlín, porque hay dos puertas de Brandenburgo, una en Brandenburgo y la otra está en Berlín. La puerta de Brandenburgo quedó con la plaza de Potsdam en una situación bastante absurda. La plaza de Potsdam es medieval, es la época de la aduana. Allí era la entrada y la salida de los artículos y del comercio. Era el lugar de la riqueza, era el lugar de la fuerza, era el lugar de la tradición alemana. Después, la puerta de Brandenburgo, al lado de la plaza de París, cerca de la plaza de Potsdam, en Berlín, es la puerta del triunfo, con su victoria, con su cuadriga, con sus caballos, que con el tiempo incluso le pusieron la cruz de hierro y no sé cuántas más cosas. Quedaron en un tierra, en una tierra de nadie porque era la tierra del muro de la infamia, del muro de eso que separaba el mundo. Y que separaba el mundo no, porque solamente separaba a Alemania, no, separaba al mundo y separaba a estos jóvenes. ¿Cuál era el argumento del mundo soviético cuando construye este muro? Es para evitar las ideologías fascistas que entran a la Alemania democrática. ¿Qué eran las ideas fascistas? ¿Qué son realmente las ideas fascistas? Como no tengo tiempo y tengo que darle la palabra a Ramón, se las voy a describir en una cosa pequeñita. No sé si me entiendan, espero que entiendan el ejemplo. Es cuando yo me llamo Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, y defiendo mis argumentos para atacar a los gazatíes y cualquiera que diga que matar niños es un genocidio, yo responda que es antisemita. Si el que me dice que matar niños y crear el Estado de Israel es incorrecto y soy un rabino ortodoxo, el que dice eso, y Netanyahu me llama a mí antisemita, estamos hablando de algo muy extraño. ¿Cómo le digo yo, como primer ministro a un rabino que se pega a la ley del Talmud y le digo que es antisemita? Cuando el argumento de este rabino es no podemos tener una tierra en Israel porque esa nos la da Dios después de que nos haya perdonado el pecado y Él no ha venido a perdonarnos. El Mesías no está aquí.
O sea, es lo más semita que puede haber y usted lo llama antisemita. ¿Qué es ser fascista? ¿Es de ser de ultraderecha? ¿Es de ser de extrema derecha? Fascista es aquel que considera a cualquiera que piense distinto a mí, no solamente diferente, sino mi enemigo que necesito destruir. Cada vez que el argumento es por la diferencia, merece ser destruido, estamos hablando en términos muy generales de estas ideas que pueden considerarse fascistas. El muro era separar ideas. Si no piensas como yo, estás equivocado. Si no podemos destruirte, al menos podemos ignorarte y separarte. ¿Saben lo que significó para familias, para amigos que no pudieran volverse a encontrar? ¿Se imaginan salir por la mañana, muy de mañana, un 12 de agosto de 1961, a trabajar en una fábrica 14 horas para conseguir el jornal suficiente para llevar a mi casa? Y cuando voy a regresar a las 2 de la mañana a mi casa para comer algo, dormir y volver a emprender mi trabajo, me encuentro con una barrera que no puedo atravesar. Digo, mi casa está allá, pero yo estaba trabajando aquí. Y le dicen, se queda ahí. Y se tiene que quedar ahí por algún tiempo, por mucho tiempo, algunos hasta 12 años para poder volverse a encontrar con sus familias. Eso es entender el concepto, en cierta manera, de una manera muy ligera, entender cómo se puede hacer y construir ese tipo de ideas donde tengamos una línea que no se puede borrar. Y el que la pise, ay de él. Entonces, Robert Waters piensa en The Wall, escribe The Wall, casi todo lo hace él, lo hace en el entorno de Pink Floyd. Aquí pues no vemos a Pink Floyd, pero es la música pues que el grupo hizo grande. Él había dicho ya muy agotado, no más The Wall, no puedo con eso. La película es difícil, o sea, yo la trabajaba mucho cuando estaba como profesor de colegio y cada vez que la trabajaba salía súper deprimido para la universidad, pero es una obra de arte y es muy bella y todos sentimos cosas diferentes frente a esa obra de arte. Como Claudia dice, había dicho, cuando caiga el muro la vuelvo a hacer y el muro cayó. Me recordó eso una expresión de Eagles, los de Hotel California se separaron un poco molestos porque no lograban hacer una obra con la misma magnitud y la prensa encima, y ustedes por qué no vuelven. Entonces algunos de ellos dijeron, vea, ¿sabe cuándo vamos a volver a juntarnos? Cuando el infierno se enfríe. Y algún día, ¿no es cierto?, se lograron poner de acuerdo, vamos a presentarnos, pero ¿qué vamos a hacer si el infierno sigue caliente? Entonces pusieron el concierto algo así como el frío infierno, ¿no es cierto? Y lograron volverse a unir. Están muy bien las conmemoraciones, los historiadores lo sabemos con toda claridad, porque las conmemoraciones nos permiten la memoria, pero no está bien convertir las conmemoraciones en el objetivo central. No está bien que hablemos de independencia como ya el gran logro cuando faltan cosas por lograr, eh, como educación, salud, oportunidades para los jóvenes. Entonces lo mismo pasa con el muro. Listo, cayó, reina la libertad. Espere, ¿qué es lo que está pasando? Pero no podemos olvidar que el muro cayó. Y ese es el valor que tiene el concierto, que no nos deja olvidar que efectivamente había una tensión muy fuerte en Alemania, en el mundo, que había angustia porque no había libertad y el mundo y el muro cayó. Entonces Yo eso, quiero, espérate un momentico, que pena interrumpirte y es porque se nos acaba el tiempo. No sé si sepan que el muro cayó por un error de comunicación. O sea, fue un error de comunicación. Realmente lo que se iba a hacer es que se iba a empezar a negociar. Al fin y al cabo, estaban en una época con Gorbachev, que estaba cambiando las condiciones con la perestroika y con la glasnost en la Unión Soviética. Apuntaban a una especie de apertura al mundo, pero eso debía hacerse en una manera gradual. Y cogieron al primer ministro de la Alemania democrática, lo cogieron en falso, le hicieron dos preguntas. Uno de los periodistas casi ni le dejó contestar una de las preguntas sobre la posibilidad de que la gente pudiera hacer y conseguir permisos y visados para pasar de una Alemania a la otra. Y él casi que no había terminado de contestar la pregunta y otro periodista le dice, ¿desde cuándo? ¿A partir de cuándo? ¿A partir de cuándo? Él no tiene tiempo de mirar sus papeles, no lo tiene fresco en su memoria y dice, a partir de este momento.
Las personas que estaban escuchando esto por televisión salieron corriendo inmediatamente para el muro de Berlín para hacerlo. No era a partir de ese momento. Se esperaba que en 1 o 2 meses empezaban las políticas lentamente para permitir seleccionadas a las personas que podrían hacer solicitud para pasar el muro. Pues no solamente pasó en la República Federal de Alemania, sino que las comunicaciones tenían algo extraño. Y por eso quería interrumpir a Ramón. Es que lo que se escuchaba en Alemania Democrática en televisión se podía ver también en la República Federal de Alemania. Y lo que se hacía en la República Federal de Alemania se escuchaba también en la República Democrática. Recuerden que hay una imagen muy impactante y si no se la recomiendo buscarla en las imágenes. Hay tabernas que están divididas la taberna a la mitad y casas a la mitad, donde una quedó en Alemania Federal y la otra en Alemania Democrática. En algunos lugares, pues eso no está habitado, pero traten de separar la señal. Voy a ponerles un ejemplo. Hay inhibidores para celulares alrededor de las cárceles de Colombia. Y ustedes saben que las llamadas siguen funcionando perfectamente en las cárceles de Colombia, en las llamadas de celular. Se pueden imaginar en la década de 1989, no hay todavía la tecnología para inhibidores. Se escucha la televisión y todos escuchaban los discursos, aunque pudieran ser aburridos. Y cuando dijeron, a partir de este momento, la gente corrió en tanto en la República Federal de Alemania como en la República Democrática al muro. Y cuando llegaron, la policía no sabía si tenían que atacar, los soldados no sabían si tenían que disparar o no disparar. Nadie se atrevió. Algunos empezaron a bajar las armas y dijeron, ¿qué orden hay? No sabemos, no hagamos nada. Y simple y sencillamente la gente empezó a montarse. Un error en las comunicaciones nos demostrará que las comunicaciones van a ser determinantes también incluso para el concierto de El Muro. Claro, y me parece muy importante que lo plantees frente a historiadores, pues la inmensa mayoría, porque sirve para hacer un planteamiento, y es este. Llamen eso que acaba de plantear Claudia, la gota que derramó la copa. Porque ustedes y yo sabemos muy bien que la historia humana no es de coyunturas, sino que es de estructuras. O sea, si los alemanes hubieran estado felices con el régimen, pueden cometer mil errores, transmitirse a través de los medios de comunicación y el muro no va a caer. El muro cayó porque la tensión era tal, que es lo que les hemos intentado mostrar en la charla, los jóvenes y su sueño de un mundo diferente al que se estaba planteando, los dolores de la guerra que todavía seguían, el rock como posibilidad de manifestar y de congregar. Y claro, viene ese error y esa olla a presión ¡pah!, explota. Entonces llámenlo como historiadores la gota que derramó la copa para que no sigamos repitiendo las historias de nos independizamos porque no se prestó un florero. O sea, si se hubiera prestado el florero estaríamos viendo televisión española. La Primera Guerra Mundial estalló porque mataron al archiduque. No, prohibido. Esa es la gota. Se cayó el muro porque el ministro se equivocó. Esa es la gota que derramó la copa, ¿no es cierto? Nosotros, análisis de estructura. Hay unas análisis de coyuntura muy interesantes. Hugo Facio Bengoa habla de la historia del tiempo presente, en la que se inspira mucho el buen periodismo, hacer análisis del momento. Y lo que estamos diciendo, el momento se tiene que celebrar, pero no se puede olvidar el contexto, no se puede olvidar el pasado. Yo he conocido directivos de empresas que dicen, vamos a empezar de cero, sin poner el retrovisor, y esas empresas nunca salen adelante. Hay que mirar, porque cuando miramos atrás logramos entender qué es lo que está fallando para intentar planear la solución de esos problemas y podernos proyectar bien. Por eso creo que la obra que les vamos a poner a continuación sintetiza muchas cosas. Lo primero, ¿qué fue la Segunda Guerra Mundial? Lo segundo, ¿por qué fue importante la caída del muro de Berlín? ¿No es cierto? La Segunda Guerra Mundial fue la muerte, la guerra. Yo voy a hacer aquí una mención muy rápida a una encíclica del Papa Juan XXIII que se llama Pacem in Terris. Dice, las armas no deben tenerse y las guerras no son justas. Muchos otros autores, pero yo me apoyo en el Papa. Y el Papa Francisco le da eco a esa encíclica que cumplió 60 años y nadie la celebró. El Papa Francisco dice, no solamente no hay guerras justas, sino que tener armas nucleares es inmoral. ¿Por qué? Porque mueren las personas, ¿no es cierto? Y cuando nos toque, pues nos verán otros en televisión y estarán diciendo que las guerras son justas, pero las guerras, en la medida en que la gente muera por cosas de las que ella no es culpable, no son justas. La guerra es la desaparición del mundo azul.
Por eso entonces me parece importante esta obra con la que ya vamos cerrando para escuchar sus preguntas, para que se motiven y las hagan. Bueno, entonces el rock y el concierto, digamos, escucha estas obras allá en la plaza de Potsdamer Platz, porque es lo que los jóvenes de ese entonces no quieren. Esos jóvenes son como los nietos de los jóvenes del 68. ¿Qué es una guerra? Fíjense que ellos no dicen, es aquel acontecimiento a través del cual nosotros los ingleses ganamos y somos poderosos. No, lo que dice un joven como Waters es, ¿por qué tuvimos que ir a escondernos en los sótanos para que las bombas no nos mataran? Y luego dice, la cicatriz está, pero el dolor es todavía muy intenso, ¿no? Algo está pasando. Y creo que la última imagen es muy elocuente. La sangre que sale de la cruz va a la alcantarilla. O sea, ¿por qué sonó esta obra de Wall en el 90? Porque es una crítica muy fuerte a la guerra. Y esos jóvenes del 90 no quieren la guerra. Ahora bien, ¿por qué el rock? Porque el rock es juventud. El rock viene muy radiado, es decir, como dice Hobsbawm, se dejó de escuchar jazz para escuchar rock. Las emisoras de radio pasaban rock. A Hobsbawm no le gustaba el rock, le encantaba el jazz. Entonces dijo, el rock cometió parricidio, mató a su padre, al gran jazz. Lo cierto del caso es que el jazz no tiene una cosa que sí tiene el rock y es convocar la energía de la gente que todavía la tiene. Porque como en Matrix, la energía se extrae para utilizarla en otras cosas, no para la vida. Despertar, de alguna manera, en Matrix es mantener la relación con aquello que lo forma a uno, y el rock, en términos de construcción de sonidos y de historia, forma mucho. Como la música clásica, como la música barroca, como la música pop. Yo siento una admiración profunda por el pop, porque con muy poco hace mucho, ¿cierto? Una guitarra, un piano y mucha energía. El rock pues tiene una batería, una guitarra, un bajo, tiene una voz, también hacen mucho, pero siempre digamos como el sello de identidad es empezar de una con la energía y eso convoca mucho al joven. Por eso entonces no hicieron conmemoración de la caída del muro, hace 8 meses, un concierto de la Orquesta Sinfónica de Alemania que debe ser genial. No,
porque tiene que ver con algo que es muy importante y es lo que los jóvenes están escuchando. Entonces, ahora sí voy a echar una cantaleta de profe. Por eso es muy importante saber que estamos escuchando. No les dije que escuchen una sola cosa, escuchen millones de cosas, pero millones, no una. Es que quedarse con una cosa en un universo infinito, pues es lamentable, ¿no es cierto? Entonces creo que, y además no nos congrega, y necesitamos eso que, por supuesto que estoy echando cantaleta porque yo sé que si hay mucha música muy buena que nos congrega, que los congrega, y la idea es, ¿nos hace más jóvenes o nos hace viejos? ¿Qué es viejo? Cuando uno ya no tiene energía. Y hay gente de 80 años que tiene mucha energía, o sea, esos señores son jóvenes, así como yo. Bueno, Hay algo que va a pasar también dentro de estas circunstancias y es que con el concierto del Muro de Berlín hay una pregunta que hacen y que se aparece en muchas ocasiones. Bueno, ¿y qué va a pasar con el rock después? Sabemos que muchos dirán, el rock muere después de los años 90, ya no hay nada de rock. Sin embargo, se les olvida una particularidad. Es posible que ese rock que había empezado a formarse en los 60, 70, 80 y en los 90 empezaba a encontrar unas nuevas formas. Quiero que lo piensen. Hay grupos, por ejemplo, como Blind Guardian, que es un grupo de rock alemán, que no va a ser un rock sobre la paz, sobre la guerra, sobre lo que está pasando en ese momento, sobre el amor, sino que empieza a buscar sus orígenes. Y empieza a buscar orígenes en dónde, la tradición. Vamos a empezar a encontrar una gran cantidad de grupos de rock que lo van a llamar de thrash metal, que van a pasar después del heavy metal, algunos lo van a llamar del gothic metal, lo van a llamar de muchas maneras, pero quiero que piensen en algo que va a ocurrir con muchos de estos jóvenes, es que estos jóvenes van a empezar a buscar una memoria que los lleve más allá, más atrás incluso de lo que parecía concentrarlos en lo que había sido esos motivos de guerra y esas amenazas del fin del mundo. Y van a empezar a rastrear en sus orígenes, tal vez heroicos de un pasado, y muchos van a decir, no, es que esa es la literatura, es el Señor de los Anillos, es The Forest, donde estamos haciendo de un mundo fantástico de la literatura fantástica. Lo que quiero que piensen es que especialmente en el rock de muchas regiones, no solamente de Europa, sino también de Asia. Nosotros a veces conocemos muy poco del rock japonés, que tiene mucha fuerza y una construcción espectacular, pero también empieza a pasar con el rock en los Estados Unidos. Esa crítica de que ya se habían sumido en el mundo del consumo, que se producía grandes espectáculos para vender solamente y que eso era lo único que importaba, que la calidad no. Muchos grupos empiezan a desmoronarse de los más antiguos, de los más consolidados, otros dicen que se está repitiendo, a otros los acusaban de que no le dedicaban mucho tiempo, que lo único que les importaba era salir de giras porque eso generaba muchísimo dinero. Pero se nos olvida que en los años 90 y en las primeras décadas del siglo XXI vamos a encontrar una gran cantidad de grupos que no son solamente americanos o europeos, sino también asiáticos y africanos, donde muchos de ellos empiezan a explorar unos elementos que son fundamentales incluso para una cátedra de historia en la Universidad Pontificia Bolivariana. Y es que muchos de estos grupos empiezan a convertir la historia en su objetivo para la música. Los invito a que empiecen a rastrear a estos grupos. Lo hicieron grupos como Therion, Haggard, lo hace Blind Guardian. Lo van a empezar a hacer grupos como Hirohito Cheater, donde lo que buscan es que los jóvenes del mundo actual puedan no solamente reconstruir a partir de sonidos de instrumentos que parecen olvidados, juegos de voces que parecen como que fueran, digamos, del mundo de lo religioso, de lo mágico religioso, y otros incluso con temas y con letras que parecen un tanto esotéricas y que muchos llamaron de nueva era. Quiero que rastreen y se den cuenta que eso que llamaron al rock comercial, que había perdido fondo y compromiso real social, porque ya no hacen declaraciones gigantescas sobre la paz del mundo, conciertos para salvar del hambre a África, sino que empiezan a buscar es las raíces de lo que son. Y empiezan a buscar, como en la balada de Turing, una historia de dónde venimos. De un mundo cuando el Dios salió y ni siquiera las montañas, ni siquiera los mares, ni siquiera las aguas de los ríos tenían nombre. Y había que nombrarlos por primera vez. Vamos a encontrarnos que hay una especie de retorno a lo que es una memoria de los orígenes. Algunos dicen, cuidado, de esta manera se construyen los fascismos. Pero otros dicen,
De esta manera nos encontramos a nosotros mismos y tratamos quizá, posiblemente, de entender cómo cambia el mundo. Al fin y al cabo, el mundo parece cambiar cada vez más velozmente y esos cambios a veces son difíciles de entender. Pero si miramos al pasado, tal vez encontremos las respuestas. De ahí que la letra de una canción de Scorpions que se llama Vientos de Cambio no solamente habla de los vientos de cambio, de los cambios acelerados, sino como también detenerse en el camino y mirar en el pasado, es encontrar respuestas para el presente, pero también especialmente encontrar respuestas para el futuro. ¿No es acaso esa una de las funciones de los historiadores y de los que se están formando aquí? Y Vientos de Cambio es como una utopía, ¿no es cierto? Es como un sueño y como se dice, pues como coloquialmente, se vale soñar, es decir, es importante que nosotros soñemos. Pero entonces sí me parece que es como muy clave que nosotros, digamos como que pensemos mm, que efectivamente con el concierto se estaba intentando hacer una expresión de libertad que unos entornos fascistas no permitían. Y entonces lo que quisiéramos también dejar como claro es ese concepto de fascismo, porque todo mundo se lo aplica a todo mundo. Vuelvo con Venezuela, Maduro a la oposición y la oposición a Maduro, y aquí también ocurre, ¿no es cierto? Entonces es muy claro que cuando no hay parlamento y la gente no puede discutir en los parlamentos, ahí hay fascismo. Cuando hay parlamentos en los que no hay discusión, porque todos tienen que hacer vía seducción lo que alguien dice, ahí no hay, ahí hay fascismo. Cuando el periodista no puede decir lo que encontró, porque entonces lo van a echar, ahí hay fascismo. Cuando en el aula de clase el profesor tiene miedo a hablar porque lo van a regañar y de pronto le quitan el contrato, ahí hay fascismo. Y el fascismo en términos generales no tiene ideología. Es decir, no propende por el individuo, ni por la sociedad, ni por el desarrollo del Estado. Generalmente el fascismo tiende al fortalecimiento de un líder que se autodenomina Estado, generalmente al estilo de Luis XIV. Entonces, esas son las características que no nos gustan. Nos gustan mucho las características de libertad y entonces Scorpion es precisamente con vientos de cambio, es aprovechar una coyuntura para proponer una utopía, digamos, guardadas las proporciones como lo mismo que hizo Lennon cuando habló de Imagine. Y yo sí les digo que generalmente cuando uno trata estos temas tiene problemillas. Yo nunca olvidaré de un colegio del que casi me sacan porque puse Imagine, porque Imagine dice dos cosas que no les gustan a muchos. Qué rico un mundo sin países. Yo quisiera un mundo sin estados. El estado no es la panacea, el estado es el mal necesario, como dice Supertramp. Esta es mi novia, no es mucha novia, pero es la única que tengo. Entonces lo mismo decimos con el Estado. Este es el Estado, no es mucha cosa, pero es lo único que tenemos por el momento. ¿Por qué al profe no le gusta el Estado? Porque clasifica a los seres humanos. Ser ciudadano de Somalia no es lo mismo que ser ciudadano de los Estados Unidos de Norteamérica. Y otra cosa que dice en ese sueño Lennon es, qué rico un mundo sin religiones. Yo creo que se estaba refiriendo a un mundo en el que la religión no atosigara a la gente, sino que le permitiera libertad. Entonces, lo mismo pasa y todos esos son asuntos que trata y muy bien el rock. Entonces, la canción que Claudia quiere que escuchamos es, aquí está. Follow the Moskva down to Gonky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
world is closing in. Did you ever think that we could be so close, like brothers? Futures in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. To the magic of the moment, on the glory night, where the children of tomorrow may waiting of walking on the street, and distant memories are buried in the past forever. Follow the Moskva down to Ivan, listening to the wind of change. To the magic of the moment, on the glory night, where the children of tomorrow may wait of change. The wind of change goes straight into that phase of time, like a storm wind, the trade wind, the friction bell opens our mind. Play the like I say, what my guitar, what I When you look at it from up here, you get an appreciation of our world is a beautiful place and we do need to take care of it. Bueno, el mundo de las libertades es un mundo que tiene utopías. El mundo de la esclavitud es sin utopías. Las utopías no son muros contra los cuales chocarse, sino que son propuestas a las que hay que ir y aunque no las alcancemos, avanzamos mucho. A mí personalmente esta canción me trae un recuerdo muy especial. Hace como 12 años casi me muero de una peritonitis. Entré a quirófano como a las 12:30 de la noche y el anestesiólogo estaba escuchando esta canción. Entonces, cada vez que la escucho, me siento como en el quirófano y el anestesiólogo loco allá escuchando música rock y yo pensando que si me iba a morir o no. Para nosotros dos, para Chloe y para mí es muy agradable estar aquí en la UPB, nuevamente estar con ustedes, haber tenido la oportunidad de conversar con ustedes, de conversar todavía no, de contarles algunas cosas para que las pensaran, de escuchar esta música con ustedes. Al programa de historia, a Margarita, a Diego, muchísimas gracias por la invitación. Espero que les sirva pues lo que nosotros hemos planteado, pero no es despedida, sino que ahora sí nos gustaría conversar un poquito. Hopkins, el astrofísico, dice, lo que nos hizo humanos fue la capacidad de conversar, porque eso nos desarrolló la posibilidad de construir grandes cosas. Y cuando se rompe la conversación es que viene la guerra.
Es muy linda. Eso inspiró una obra de Pink Floyd, de Gilmour, que se llama Mantener la conversación. No sé entonces si de pronto tienen alguna inquietud, algún comentario, alguna pregunta de el nivel y la dimensión que quieran. Sí, por favor, adelante, Diego, el señor de adelante. Un momento, por favor. Bueno, muchas gracias por la charla, muy interesante. Lo que ustedes dicen es muy cierto en Twitter, bueno, en X ahora, el 5 de mayo hubo una discusión porque la gente decía, no, es que los rusos no tuvieron nada que ver en la Segunda Guerra Mundial porque es una generación que ha crecido con las películas de Hollywood, están convencidos que Estados Unidos ganó Vietnam, ¿sí? Porque han visto Rambo matar al mismo vietnamita 20 años, ¿sí? Pero ignoran, por ejemplo, lo que fue la batalla de Stalingrado, lo que fue la batalla del Kursk, lo que fueron estas mujeres, que eran las brujas voladoras, esas mujeres soviéticas valientes que cogieron unos aviones a combatir a los alemanes. Entonces, es una generación que ha crecido en la ignorancia o en la propaganda hollywoodense de Normandía fue decisivo, pero no fue lo decisivo. Que los rusos ya venían desde avanzando por el otro lado. Los ingleses le han puesto el pecho a la guerra casi 2 años solos en medio de su precariedad. En este momento estoy leyendo precisamente un libro que llama La batalla de Inglaterra, que he aprendido mucho sobre eso. Entonces es triste ver eso de que cómo se minimiza el papel de la Unión Soviética porque eran los malos, entre comillas, ¿sí? Se convirtieron en los malos. Y segundo, me parece interesante que hubiera mencionado el metal porque hay dos grupos que a mí me gustan mucho que son Creator y Halloween. Creator es un grupo que empieza a hacer una música, los mismos nombres de los álbumes lo dicen, Endless Pain, Pleasure to Kill, todo es una música muy fuerte, pero es porque ellos venían desde esa cultura alemana. Y Halloween lo mismo, Walls of Jericho es una obra maestra de este grupo, entonces también tuvo un papel muy importante también digamos, en todo este desarrollo del heavy metal a nivel mundial. Incluso hay gente que dice que Halloween es el padre del power metal. Entonces es muy interesante y muchas gracias por la charla. Muchas gracias a usted por el comentario y por las recomendaciones. Y la sinergia de discursos es una cosa a la que hay que bregar a huirle, ¿no es cierto? A través de la gran potencia de la moda, de la radio, del cine, de la televisión, de miles de cosas, todos terminamos pensando igual y ni siquiera lo sabemos por qué. Y para nosotros los historiadores es muy claro como el pensamiento crítico y una pequeña teoría de conspiración. Yo creo que a nosotros los sociólogos, por lo menos aquí en Colombia, no nos quieren mucho. Nosotros en la Nacional no vimos un solo curso de sociología, vimos 4 de economía, como 4 de estadística, vimos como 4 antropologías, pero solo 0 sociología. ¿Cuál es mi teoría? Que no nos logramos entender por la percepción de qué es historia. Para el sociólogo, creo yo, y me perdonan, sienten que ya la historia está lista y que nosotros no tenemos nada que hacer. No, la historia está para mirarla de manera muy crítica y es lo que usted propone con los soviéticos. Vengan, miremos eso diferente, no es solo Hollywood. Hay algo que me gustaría mucho y es que eso que acabo de mencionar a mí se me había olvidado. Hay 3 brujas voladoras y si uno podría perfectamente hacer una cátedra en historia sobre las brujas voladoras. Las unas, la de Catalina de Medici, que fueron espectaculares. Esas no sé por qué las llamaban brujas voladoras porque esas eran de cama. Sacando secretos y son sacándolos en la cama. Las brujas voladoras del siglo XIX, que son las que van a terminar vistiéndose de púrpura, que son las primeras sufragistas, y lo que hacían era llevar mensajes en los pañuelos y en las rosas púrpura que se ponían, y por eso también las llamaban las brujas voladoras. Y había olvidado el de estas mujeres que aprendieron casi que de manera artesanal a volar los aviones y terminaban siendo unas expertas en encontrar los lugares más débiles para atacar y de una manera sorpresiva que nunca se ha hecho. Y es que hay una biografía muy interesante del Barón Rojo que decían que el Barón Rojo tumbaba a sus enemigos, pero trataba de que llegaran a aterrizaran con vida. Una de las cosas de las que no sabemos es que estas mujeres de las aviadoras del mundo soviético tenían una particularidad: nunca atacaban si habían grupos civiles cerquita de los lugares que ellos tenían que atacar y lograban que las persiguieran a ellas para retirar al ejército de esos lugares. Valdría la pena pensar alguna vez hacer algo sobre las brujas voladoras en la cátedra de historia y tendríamos un material
muy sorprendente y muy llamativo. Muchísimas gracias. Voy a volver a revisar esa información. Muchas gracias. Bueno, yo les quiero dar las gracias porque ha sido muy, muy interesante. Diego me ha enseñado en este tiempo que la historia no tiene ni buenos ni malos. Y yo creo que es muy importante resaltar y ponerse siempre como en el lugar de que los alemanes quedaron como con esa marca del diablo, ¿cierto? Y hoy por hoy, en las veces que tuve la posibilidad de estar allí, es muy triste porque todavía hay algunos lugares que quedaron como con esa marca, ¿cierto? Y que todavía hoy perdura. Pero hay cosas que por ejemplo, hoy aprendí y que nunca había escuchado, como por ejemplo lo de la caída del muro, cómo fue. Y ahorita le preguntaba en medio de la charla a Diego como, bueno, y no vieron como grupos de pronto de rock alemán. Y traía entonces a colación que hay un grupo que me gusta mucho de rock alemán, que es Rammstein, Mm. y que ellos tienen una canción que se llama Du hast y que es una crítica a todo esto que pasa. Entonces, de hecho, ahorita la recordé porque es una de mis bandas favoritas. Sí. Entonces, si de pronto han tenido la posibilidad de escucharla o de ver el video, es muy, muy interesante. Pero más allá pues de todo esto, les quería dar las gracias porque ha sido un rato muy, muy agradable. No, Y para mí, que no es mi formación ni mi área, ha sido brutal. De verdad, mil gracias. muchas gracias por el comentario y por supuesto por recordarnos a Rammstein. Uno en el tema de la historia siempre tiene que intentar hacer un trabajo muy fuerte de pensamiento crítico, ¿no es cierto? Generalmente el historiador puede ir como en contravía, la historiadora. Yo les voy a decir una cosa, no la voy a explicar, pero yo sé que ustedes me la van a entender. Y no estoy haciendo propaganda. Dos grandes imperios estuvieron a punto de tomarse Europa, el imperio napoleónico y la gran Alemania nazi. El pueblo ruso lo impidió, no el invierno. Piénsenlo, ¿no es cierto? Y algo con Rammstein. Aquí tenemos una particularidad. Casi toda la gente piensa que al que le gusta el rock más pesado es a él. A mí es a la que me gusta Rammstein. Pero tengo una debilidad y es que a mí Rammstein me gusta sobre todo por las puestas en escena. Pues cuando hacen los conciertos, ver a alguien que despliega unas alas gigantescas con chorros de fuego, a mí eso me parece espectacular. Entonces, unas veces no lo incluyo es porque es precisamente tan espectacular que uno dice, ver un pedacito queda faltando. No solamente eso, sino que si uno mira en las letras de Rammstein, no es que lo hayamos olvidado, me gusta, es que es como en Avantasia. Si los que no lo conocen, les recomendaría, ¿a quién se le ocurre construir óperas en el mundo contemporáneo? Y que las óperas sean de rock, y que las óperas cuenten historias, y que la historia queda cortada si uno oye solamente un pedacito. Entonces, si uno va a escuchar ciertas cosas de Rammstein como de Avantasia, necesita siquiera disponer de un promedio de 1 hora y media, 2 horas, para poder escuchar todo y que tenga una coherencia, porque es que realmente es como si a uno le presentaran de una novela de suspenso un pedacito donde mataron a alguien, pero no cómo llegó ahí ni quién lo mató ni nada de eso. Pues a mí personalmente me parecería horrible, se quedaría uno con la curiosidad. Pero sí, muy rico la recomendación de Rammstein porque sí tiene elementos que vale la pena rescatarlos para ello. Ah. Muchas gracias a Claudia de Ramón. Hoy es un momento muy especial porque sabemos que ya tanto Ramón como Claudia están jubilados y sin embargo nos están regalando su tiempo con la generosidad que los caracteriza. Están en un momento de júbilo y vinieron hasta acá para regalarnos todo su saber. Esperamos que sean muchas más las ocasiones en los que los podamos tener acá. Toda nuestra gratitud por lo que han compartido con nosotros, por lo que ha significado el programa de historia. Nosotros estamos sobre hombros de gigantes, sobre ustedes, que fueron quienes formularon el programa, lo lideraron
y justamente hace ya varios años, 13, 14 años, ustedes iniciaban este camino. También agradecerles por evidenciar nuevamente la importancia de la música como fuente para la historia. Ramón decía algo muy importante y es, necesitamos saber lo que estamos escuchando, ¿cierto? Necesitamos saber lo que estamos viendo en una película, lo que estamos leyendo, ¿cierto? Cobra demasiado sentido el conocer ese contexto que rodea una canción, una película. Muchas veces cuando desconocemos ese contexto y vemos nuevamente o escuchamos nuevamente la canción, hay un sentido mayor, ¿cierto? Es como esa lectura entre líneas, si se puede llamar así. Entonces, muchas gracias por traer esta conferencia que, como siempre, es un deleite, es un disfrute escucharlos y sobre todo lo que en mi caso particular aprendo de la mano de ustedes. Fueron muchos los mensajes, yo me quiero quedar con el que pone de manifiesto que efectivamente las conmemoraciones son muy importantes, pero si nosotros vamos a conmemorar dejando de lado la pregunta desde el presente por ese pasado, pasa sin mayor gloria, ¿cierto? El hecho no es volver otra vez a contar qué fue lo que pasó, aquel 20 de julio de 1810, sino nos estamos preguntando realmente desde ese pasado por el presente que habitamos. Y en las conmemoraciones, alguien decía que la mejor excusa, en el buen sentido de una conmemoración, es ese revisionismo historiográfico que se puede hacer, ¿cierto? De hecho, el bicentenario de la independencia, uno de los grandes momentos que trajo fue justamente el repensar de nuevo esa independencia, incluso con muchos años de antelación, no esperar hasta el 2010, 2019 para hablarlo. Y justamente ese revisionismo historiográfico es lo que nos debe llevar a reevaluar muchas de esas ideas que han quedado enquistadas y que muchos siguen repitiendo, ¿cierto? Porque preguntarse desde el presente por ese pasado, pero también si hay unas ideas equivocadas, aprovechar esa reescritura de la historia para poder cambiar esos estereotipos. Y esto lo quiero conectar con lo que ustedes decían al comienzo, la Unión Soviética siempre como el malo, y la función del historiador va más allá, ¿cierto? De seguir repitiendo entonces esos estereotipos. Entonces me quedo con esa idea de todo lo que aprendí en la conferencia y de nuevo muchísimas gracias a Ramón y Claudia. No, gracias a usted, Margarita. Nuestros mejores deseos para que la labor suya y la ruta que va marcando el pregrado en historia sea cada vez más determinante. Hay una cosa muy importante que plantea Diego y es, en las guerras no hay buenos y malos. Eso es una cosa muy importante. Yo creo que la guerra es una muy mala salida que termina siempre muy mal y generalmente lo que hay es perdedores. Y en lo que plantea Margarita, yo creo que es muy importante, digamos, como resaltar ese concepto que es tan de la historia para darnos alas y sentirnos capaces y muy humanos y utilizar toda nuestra energía, y es: la historia se interpreta. Eso no nos lo perdonan muchos, sobre todo los padres. ¿Cómo que vas a interpretar si eso ya está, es así y punto? No. El poder de la interpretación en la historia es infinito y lo tenemos que hacer. Y las conmemoraciones hay veces son los momentos de volver a interpretar lo que está ocurriendo. A mí me queda darle las gracias a todos y sobre todo a los que veo que fueron mis alumnos. Me divertí mucho con ustedes. Espero que se sigan divirtiendo ustedes con ustedes mismos y con los demás. Creo que la vida, y precisamente cuando uno trabaja la historia, es divertirse, hacer lo que a uno le gusta, lo que a uno le apasiona, meterse en las cosas más raras, por absurdas que le puedan parecer a los demás, siempre y cuando se esté uno divirtiendo. Espero que se sigan divirtiendo, que disfruten mucho, porque de la historia, fundamentalmente, creo que para ser un muy buen historiador es sentir pasión por lo que se hace. Y cuando uno siente pasión,
pues espero que el sufrimiento esté lo más alejado y esté lo más cerca la mayor diversión. Que lo sigan disfrutando muchísimo, así como ustedes me lo hicieron disfrutar a mí. Muchísimas gracias. Espero que les acabe de ir muy bien en este semestre. Les deseo lo mejor. Y hasta Muchas gracias. Bueno, Diego, muchas gracias. Hemos llegado al final de la Cátedra de Historia UPB en su ciclo 2014-1, El mundo a los 35 años de la caída del mundo de Berlín. Y queremos agradecerle a todo el público, tanto presencial como virtual, que han querido involucrarse en este conversatorio. También le agradecemos a nuestros profesores por sacar este espacio y brindar este momento de formación. El programa de Historia de la Universidad Pontificia Bolivariana agradece de nuevo la participación y aporte de los asistentes y de manera especial a los profesores Claudia Avendaño y Ramón Maya por su conferencia El Rock a los 35 años del concierto del Muro de Berlín. Un fuerte aplauso, por favor, para ellos. Y de todo corazón era lo que soñábamos y gracias. Agradecemos también al personal de auditorios, al equipo de UPB Humanista y a la Oficina de Comunicaciones de la Universidad su acompañamiento técnico. Allá tenemos a una señorita que hizo posible nuestra logística y te agradecemos que estás allá escondida, pero que nos has dado como ese apoyo. Y a todo el equipo de trabajo que nos ha permitido, de manera especial al equipo de trabajo de Casus Bellis, que también está como tras bambalinas. Les deseamos una feliz tarde y esperamos nos acompañen en las sesiones de nuestro nuevo ciclo de la Cátedra de Historia de UPB, que ya la profesora Margarita se encargará de darles cuáles son esas nuevas visiones. Para todos ustedes, una feliz tarde y un feliz inicio de semestre. Gracias.